Hola, bienvenido a este pequeño tutorial sobre los modos de la escala mayor y sobre el intercambio modal con modos también que provienen de otras escalas como la escala menor melódica. Vamos a repasar los modos y vamos a tratar de hablar un poco acerca de qué notas son las que le dan su sonido a cada uno de los modos. A estas notas les llamamos las notas características, ¿verdad? De cada modo. Entonces tenemos el modo jónico, que es el modo mayor. Este modo tiene como nota característica importante el cuarto grado, ya que pues este grado sería el que define más que ningún otro el movimiento entre este grado y el tercero, el sonido de la progresión 251 del modo mayor, ¿verdad? Algunos ejemplos que voy a tratar de darte para esto. Esta nota moviéndose hacia la tercera es la que le da el sonido al modo mayor, ¿verdad? Y a la escala mayor. Entonces, por ejemplo, bien, pues nuestro siguiente modo es el modo dórico. Este modo está caracterizado por ser un modo de ambiente menor, es decir, tiene una tercera menor, pero además tiene como nota característica, es decir, como nota que diferencia a este modo de otros, el sexto grado mayor. Debemos de recordar que en el contexto de la progresión 251, pues esta sería una nota a evitar, porque precisamente esa es la nota que marca el cambio entre el segundo grado y el quinto grado, es decir, entre el acorde dórico y el acorde mixolidio. Pero en un contexto puramente modal, como ocurre pues en la música ya a partir de los años 50, con los discos de Miles Davis y de John Coltrane, en donde comienza la evolución de la etapa moderna en el jazz, pues ya tenemos que ese grado en realidad es una nota característica del modo y es una nota a resaltar, ¿verdad? Algunos ejemplos con este modo serían estos. ¿Verdad? Es muy importante que recordemos que para que una línea realmente represente el sonido del acorde al que queremos pues hacer sonar, al que le queremos dar vida con nuestras líneas, pues es importante que tomemos en cuenta que nuestras notas para el acorde, las notas armónicas, digamos, pues sí caigan todas en tiempo, ¿verdad? Al principio esto debería de ser así porque al principio, de nuevo, es difícil tratar de implicar la armonía en nuestras líneas, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar un orden siempre en lo que hacemos y ese orden nos marca que tengamos claridad siempre para poder avanzar.
Entonces hay que tratar de ajustarse siempre como a un criterio muy concreto, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que todas nuestras notas caigan siempre en tiempo al principio, ¿verdad? Ya después hay otras maneras, hay otros criterios, pero al principio debemos de ajustarnos a ese criterio, que nuestras notas de la armonía caigan todas en tiempo y no en contratiempo. Después seguiría el modo frigio. Este modo tiene como principal característica el segundo grado bemolizado, así como también el sexto grado bemolizado. Esas son las notas que le dan su color principalmente, ¿verdad? Algunas líneas frigias serían así. Este modo es importante también mencionar que como tiene un sonido lo suficientemente tenso como para que nosotros percibamos eso en nuestro oído, pues también podemos utilizarlo sobre los acordes dominantes, ¿verdad? Por ejemplo, utilizarlo sobre un si dominante. También podemos combinarlo con la escala frigia dominante, que sería el quinto modo de una escala menor armónica. En este caso sería la escala menor armónica de mi. Otro uso que podemos darle es en un orden ascendente de tensión. Siempre tenemos que pensar en la tensión como un efecto que se produce generalmente en un orden progresivo ascendente, es decir, comienza con un grado determinado de tensión y si queremos hacer diferente la tensión, si queremos cambiar el efecto de tensión, deberíamos de pensar siempre en hacerlo en orden ascendente. Es decir, de aquí del acorde frigio o de la escala frigia, podríamos movernos a una escala más tensa, casi por regla, pero no menos tensa, porque eso yo digo que desinfla un poco el efecto, ¿verdad? Entonces podríamos comenzar con una escala frigia, por ejemplo. Y posteriormente a un sonido alterado, a una escala alterada que proviene del acorde alterado. Por ejemplo, para resolver. Entonces vemos que podemos enriquecer un poco o mucho el sonido de nuestras progresiones haciendo intercambios modales con escalas o modos que provienen de la escala menor melódica, ¿verdad? En este caso aplicamos la escala alterada o escala superlocria, tiene varios nombres, perdón, pero a final de cuentas es la misma cosa. Y esto lo utilizamos después de utilizar una escala frigia. Bien, ahora vamos a ver el modo lidio. El modo lidio tiene el cuarto grado aumentado
y esto marca la diferencia entre este modo y el modo mayor. Por cierto, aquí podemos mencionar algo. Si un modo, una escala, no tiene nada indicado sobre la quinta, como en el caso de los acordes mayores, tú puedes quitar la quinta simplemente y no pasa nada. El acorde no va a sufrir ningún tipo de sonido un poco menos denso ni nada. Igualmente en los arpegios tú puedes eliminar esta nota y no pasa nada. Y eso nos deja espacio para posteriormente poder sustituir este grado de los acordes con alguna otra nota que se encuentre por ahí cerca. Entonces, por ejemplo, para el acorde lidio tenemos que la quinta la podemos sustituir por la oncena aumentada. Y más adelante podemos enriquecer incluso un poco más este sonido, convirtiendo esto en un acorde lidio aumentado. La escala lidia aumentada es el tercer modo de la escala menor melódica. Entonces, para este acorde estaríamos en el contexto de la escala de mi menor melódico. Incluso podemos también variar un poco el sonido utilizando el mismo concepto de ir acrecentando el nivel de tensión en nuestras líneas. Entonces podemos usar primero una línea con el sonido lidio, y después lidio aumentado, ¿verdad? Entonces aquí vemos que también podemos enriquecer un poco el sonido lidio utilizando un modo de la escala menor melódica, el tercer modo. Después tenemos el modo mixolidio, que sería el quinto modo de la escala mayor, y este modo está caracterizado por el séptimo grado. Ese grado realmente es el que nos da la tensión, y esa tensión nos la provee el intervalo que existe entre la séptima y la tercera del acorde. Ese intervalo se llama el tritono, porque está compuesto de 3 tonos enteros, ¿verdad? Y ese es el principal elemento de la música tonal occidental. Realmente pues marca un hito en cuanto a la evolución de la música, el cómo se utiliza este acorde a partir pues de la etapa ya modal, moderna, digamos, ¿no? De la música. Entonces, aquí tenemos este intervalo, y a partir de ese sonido también es que nosotros podemos crear algunas líneas tensas. De nuevo, aquí utilizo un poquito de tensión cromática, y podemos variar un poquito con el sonido del modo lidio dominante, que es un modo de la escala menor melódica, sería el cuarto modo. En este caso sería la escala menor melódica de fa sostenido. Pues estamos en un contexto de si dominante, ¿verdad? Entonces estas son algunas líneas con este sonido de lidio dominante. ¿Verdad? Entonces este sería pues uno de los posibles sonidos para variar el contexto de tensión del acorde mixolidio, del acorde dominante, ¿verdad? Existen otros también y se pueden utilizar en el contexto de tensión, como ya lo mencionábamos, pero bueno, esa es una de las variantes de la escala mixolidia, la escala lidia dominante. Después tenemos el modo eólico, que sería el sexto modo de la escala mayor,
Y para este modo tenemos que la nota característica principal es el sexto grado bemolizado. También tenemos un tercer grado menor, por supuesto, es un modo de ambiente menor, pero con la característica que tiene el sexto grado bemolizado. Entonces esto le da un sonido muy bonito y que es una posibilidad ya en la música moderna, en el jazz moderno, en el jazz de contexto modal, el utilizar la escala eólica en una progresión 2-5-1 en vez de la escala dórica. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Bien, sería este el acorde. Bien, pues después tenemos el modo locrio. Este modo está caracterizado por el segundo grado bemol y también por el grado bemol 5, aunque también tiene el grado bemol 6, al igual que el modo eólico y el modo frigio. Pero su principal característica es que este modo produce el acorde semidisminuido en un contexto de acordes con séptima, ¿verdad? Entonces este sería el sonido de la escala locria. Y una posible variante para este sonido es el modo locrio sostenido 2. Esa es una variante. Y este modo sería el sexto modo de la escala menor melódica, ¿verdad? Entonces, ese es otro posible intercambio modal que podemos hacer. Bien, pues esto es todo por este pequeño tutorial. Espero que sirva, espero que te ayude un poco a salir de dudas. Si tuvieras alguna pregunta, por supuesto que puedes hacerla. Aquí te dejo algún tipo de enlace para que puedas contactarme. Hasta la próxima.